José Luis Retana cumplía un año como obispo de la diócesis de Salamanca y Ciudad Rodrigo a principios de este mes. Asegura que los comienzos fueron difíciles al tener que compaginar ambas diócesis. Ahora, 12 meses después, el balance es positivo a pesar de las dificultades. Retana estudió teología en Salamanca y después fue rector del Seminario de Ávila en la capital salmantina durante 15 años, por lo que siempre ha guardado un estrecho vínculo con esta ciudad. Un programa en el que el prelado hablará sobre la escasez de vocaciones, del nuevo perfil de las personas que piden ayuda a la Iglesia o de sus metas al frente de ambas diócesis. Yo hago un balance positivo, siempre positivo. Los comienzos fueron difíciles. El que se suscite una vocación hoy, en el momento en el que estamos y con el estilo de vida que llevamos, yo creo que es realmente un milagro, que bueno, a veces ocurre. Yo creo que ha disminuido ligerísimamente el número, sin embargo ha aumentado la cantidad. Es gente más joven, gente que incluso tiene trabajo. Yo hago un balance positivo, siempre positivo. Los comienzos fueron difíciles, sobre todo por la intendencia, por tener que estar atento a dos casas, que las dos casas están abiertas. No es que vivamos aquí y vamos a Ciudad Rodrigo, sino que depende de las solicitudes que tenemos para estar en un sitio o en otro. La primera época fue difícil, hasta que nos centramos. Yo creo que en este curso hemos ordenado bastante bien el trabajo en un sitio y en otro, y ha sido un balance muy positivo. Si quieres que entremos en qué, ¿no? Yo creo que lo primero que se hace, por lo menos en nuestro caso, y así enseñaba yo en el seminario, el primer año dicen que no se quitan ni las telarañas. El primer año es para observar y ver cómo está la situación, ¿no? Pero yo creo que hemos hecho frente a una renovación. Hemos renovado el Consejo de Pastoral, hemos renovado el Consejo Presbiteral y estamos a punto de hacer un equipo de dirección nuevo, el Consejo del Obispo, que queremos que sea un poquito más amplio de lo que era. Y luego hemos afrontado una situación que yo creo que era difícil para la diócesis el solucionarla bien, que era el asunto del Palacio Episcopal, que yo creo que está bien orientado hasta el momento. Los problemas de una diócesis y otra se parecen mucho. Evidentemente el número de habitantes pues es muy diferente, pero los problemas son similares, ¿no? Entonces, primero es conocer a la gente, conocer a tu gente, conocer a las personas que el Señor te ha encomendado a través de la Iglesia, de ir a verlos, que eso se va haciendo a lo largo del tiempo, sobre todo en las celebraciones de las confirmaciones, también una fiesta, es decir, en momentos que pasas tiempo con ellos, ¿no? Por ejemplo, el domingo estuvimos en una marcha con niños y con familias, pues bueno, pasas el día con ellos y te ven sin atuendo deportivo, ¿no? Y yo creo que lo primero es conocer. Es muy importante conocer a los sacerdotes. Yo es verdad que puedo haber tenido una ayuda en el sentido de que yo he pasado aquí mucho tiempo. Yo estuve estudiando aquí, pero también he estado 15 años de rector del Seminario de Ávila. He tenido a los seminaristas mayores de Ciudad Rodrigo, por lo tanto los que se han ordenado en los últimos 25 años los he tenido yo en el seminario, los conozco. Y muchos sacerdotes de aquí también, no todos, ¿no? Entonces eso es un aspecto muy importante. Y luego pues el ir conociendo la realidad, sobre todo para mi modo de ver existe el problema de la despoblación, muchas comunidades muy pequeñas y entonces el sacerdote tiene que dar 1000 vueltas para poderlos atender, sobre todo el fin de semana, ¿no? Que nos debemos dejar ayudar por otras seglares. Y bueno, pues la escasez o la edad de los sacerdotes pues siempre es una dificultad también en toda la zona nuestra de Castilla. El año jubilar nos ha pillado a contrapié. Nosotros lo solicitamos en febrero, yo creo que bien hecho, con tiempo, y hicimos incluso una comisión que pudiera trabajar y coordinar los trabajos,
pero extrañamente todavía no sabemos bien el porqué, pero a nosotros nos llegó muy tarde, prácticamente era el mes de octubre. Entonces hemos tenido que trabajar muy deprisa, yo creo que se ha trabajado bien, pero podíamos haberlo preparado mejor, ¿no? Evidentemente tendrá sus frutos espirituales, porque la santa, pues, para nosotros en Ávila es la santa, ¿no? Santa Teresa es la santa, no se habla más que la santa. Y realmente tendrá frutos importantes en la espiritualidad de nuestra diócesis. En el año 69, los teólogos de Ávila vinieron a estudiar a Salamanca, es decir, el seminario mayor, los que hacían teología, vinieron a Salamanca, solo los de teología. En el año 70 vinieron ya también los de filosofía, y a partir de ahí hemos estado en Salamanca estudiando todos los seminaristas mayores de Ávila. Entonces, yo creo que yo vengo en el 71, 72, me parece, y estoy aquí 5 años estudiando. Luego estuve en Suiza 2 años antes de ordenarme. Yo creo que es una dificultad todas las decisiones de por vida, vamos a decir, ¿no? Es decir, un matrimonio de por vida, bien preparado y bien formado, un muchacho que se dedica a la política con ganas de servir y no de alimentarse solo de ella, ¿no? Y el entregar la vida a fondo perdido, pues yo creo que es una dificultad grande, viendo cómo está nuestra sociedad y viendo cómo educamos a nuestros chicos, ¿no? Es decir, los educamos y se forman de una manera que todos los compromisos definitivos yo creo que son un compromiso que no todos es fácil admitir, ¿no? Aparte de otras cosas, ¿no? Porque la misma falta de sacerdotes pues, significa que trabajamos menos con los chicos, estamos menos en los colegios, vemos menos a la gente, nos entrevistamos menos con ella, ¿no? Es decir, que realmente el que se suscite una vocación hoy, en el momento en el que estamos y con el estilo de vida que llevamos, yo creo que es realmente un milagro, que bueno, a veces ocurre. Se está trabajando muy bien en la pastoral universitaria y la pastoral juvenil. La pastoral universitaria tiene el hándicap de que están aquí unos años, muchos de los chicos pues regresan a sus lugares de origen, ¿no? Y en pastoral juvenil, que se ha bajado la edad, se ha preferido empezar a trabajar desde antes para que haya una proyección mayor. Yo creo que se está trabajando bien. De hecho, vamos a ir a la Jornada Mundial de la Juventud con un grupo, yo creo que numeroso. Y yo creo que hay que hacerlas trabajar. Luego está la JOC, es decir, que hay que hacerlos trabajar en conjunto con la pastoral vocacional. Es decir, la vida es una vocación. Entonces, la primera vocación es la llamada a la vida, aunque a veces se interrumpe, pero lo primero que el Señor nos llama es a la vida. Y luego dentro de la vida, pues, se te ha pensado para algo grande, ¿no? Y eso, pues, se discierne con gente que te ayuda, con tus cualidades que tienes y ves para qué ha sido pensado y con qué cualidades se te ha dado para que tu vida sea un servicio mayor a la sociedad. En la vida de la Iglesia, si uno va a cualquier acto eclesial, pues las mujeres son las que llevan realmente el peso de la vida de la Iglesia ahora, ¿no? Referente digamos, a puestos de responsabilidad, pues igual, es decir, es lógico que las mujeres que participan tanto de la vida de la Iglesia, pero no solamente de la vida de la Iglesia, es decir, que tú en un pueblo preparas un cineforum o vas a una excursión o preparas algo, las que se mueven realmente son las señoras, ¿no? Y los hombres a veces nos quedamos acodados en la barra del bar. Pero yo creo que con normalidad se incorporarán a la vida de responsabilidad dentro de la Iglesia. Yo siempre pongo el ejemplo de que en Plasencia yo he elegido a una salmantina para ser secretario canciller, que es la tercera persona
con más responsabilidad en la diócesis, ¿no? Y bueno, pues yo creo que las delegaciones deben llevar las seglares en la medida de lo posible. Muchas de ellas serán mujeres y bueno, mi propósito es que también estén en el equipo del obispo para gobernar la diócesis. Es una sensibilidad que necesitamos introducir. La discusión religión sí o religión no, ya sabes que eso digamos es de obligatorio ofrecimiento en todos los centros y sin embargo es de libertad de elección por parte de los padres o de los alumnos, ¿no? Entonces ya en ese primer punto hay discusión, religión sí o religión no. Yo creo que tenemos que saber ser hombres, personas con una libertad más grande, es decir, hay que abrir todo el abanico. Yo creo que una persona que estudia religión, digamos, tiene todo el abanico abierto, es decir, porque yo creo que la religión también forma a las personas y forma a las personas para el bien y para la sociedad y para la comunión entre la gente, ¿no? Luego ya es una opción de cada uno interiormente, pero yo creo que el tener abierta esa posibilidad de decir que el hombre, vamos, que la persona no está cerrada en sí mismo, sino que está abierta a la relación y también a la relación grande que es con Dios, yo creo que eso mal no le hace a nadie, ¿no? Luego ya está la forma de darlo, ¿no? Evidentemente los profesores de religión tienen su titulación y bueno, a lo mejor uno puede ser más atractivo que otro en la forma y en saber llegar a los chicos, que bueno, luego ahí entra también la propia pedagogía y la sabiduría del enseñante. En esta época de la pandemia que hemos pasado ha habido de todo. Es decir, evidentemente una disminución grande porque, bueno, pues no sé, por no haber ni siquiera había celebraciones dentro de los templos, ¿no? Y sin embargo ha habido mucha generosidad de gente cercana a la iglesia. Ellos comprendían que las dificultades en la parroquia de turno pues eran las mismas, ¿no? Entonces había gestos de mucha generosidad, en los que la gente pues daba un pequeño sobre al sacerdote sabiendo que se necesitaba, ¿no? Yo creo que ahora, si te refieres, por ejemplo, a la declaración de la renta con el 0,7, yo creo que ha disminuido ligerísimamente, pero no tengo seguridad. Yo creo que ha disminuido ligerísimamente el número, sin embargo ha aumentado la cantidad, también ligeramente, pero yo creo que ha aumentado, ¿no? Yo creo que la gente que pertenece a la Iglesia en general entienden que bueno, está dentro de sus obligaciones, entre comillas, el ayudar a la Iglesia en sus necesidades, ¿no? Ya había un mandamiento de la Iglesia que decía esto, ayudar a la Iglesia en sus necesidades, ¿no? Y todo el mundo entiende que una parroquia, pues, por hablar siempre de lo más cercano, pues tiene unas necesidades, ¿no? Es decir, de luz, de calefacción, de servicio a la gente, de estar al tanto de todo lo que allí ocurre y lo que se necesita, que la gente eso lo hace con naturalidad. Hemos firmado recientemente ese convenio. Yo creo que es muy importante porque, digamos, la Diputación que tiene que estar atenta también vamos a decir, a la diócesis, a los pueblos más pequeños también, ¿no? Entonces yo creo que ese convenio es un convenio muy importante porque no solamente es que arreglas el tejado de la iglesia, ¿no? Lo que pasa es que aquel pueblo que tiene 50 habitantes, que tiene 100 habitantes, que tiene 30 habitantes, si no está el templo, es una pequeña sociedad que viene a la ruina, ¿no? Entonces yo creo que en nuestra tierra tan despoblada, el que se cuide eso es un bien, y es un bien no solamente para los cristianos, ¿no? Sino que es un bien para la sociedad de ese pueblo, aunque sea un pueblo muy pequeño, ¿no? Porque es el lugar donde uno se reúne, la comunidad se conoce y rezan, ¿no? Y yo creo que ahora es un bien que va mucho más allá de la cuestión física de que una iglesia esté mejor arreglada o no. Aparte de que yo creo que las personas que
que ven que se interviene en la iglesia, ellos mismos se comprometen a embellecerla cada vez más. Es gente más joven, gente que incluso tiene trabajo, pero que el trabajo no le llega para cubrir sus necesidades, ¿no? Entonces, a mí yo tengo la impresión de que cada vez son más y cada vez el perfil, porque antes podían ser solo emigrantes, por ejemplo, pero ahora son gentes nuestras y gentes que tienen un trabajo, aunque no sea un trabajo excesivamente digno, pero gente que acude a Cáritas y a los distintos organismos de la Iglesia. Se ayuda en la comida para poder hacer frente, tú puedas hacer frente a la casa, ¿no? O a las medicinas o a la psicología, que digamos en este momento empezamos a ver gentes con mucho deterioro, ¿no? Sobre todo en el tono vital, con una necesidad de sostenimiento psicológico y físico, ¿no? Alguien que le dé sentido a la vida, que le ponga en pie, que le ilusione, ¿no? Sin voluntarios la Iglesia no podría hacer frente, ¿no? a tantas necesidades. Pero es que voluntarios, nosotros cuando hablamos de voluntarios, evidentemente pues pensamos en Cáritas, que es lógico, ¿no? Pero es que hay voluntarios para todo, ¿no? El sacerdote llega corriendo el domingo diciendo la Eucaristía y ya ha habido una señora que tiene preparadas las cosas, que ha lavado las cosas, o alguien que le ha llevado. Hay gente ya que no conduce, es decir, que los servicios dentro de la Iglesia son muchísimos y uno puede no poder hacer uno, no sé, importante, como puede ser una celebración, pero para llevar a un sacerdote a celebrar a un pueblo o para tener la iglesia preparada y arreglada, pues cualquiera puede hacerlo y hacerlo muy bien, ¿no?